Hoy les traigo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mi sitio. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video como estos. Te cuento rápidamente que podés leer gratis mi novela gótica en mi blog. Cada viernes subo un nuevo capítulo. Ahora sí vamos a dar comienzo al resumen o la reseña que les traigo el día de hoy, que es uno de mis libros de terror favorito y se trata del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una obra de terror de Robert Louis Stevenson. Escribió un tema que lo preocupó durante toda su corta vida, la dualidad de la naturaleza humana. A principios de otoño de 1886, los pensamientos de Stevenson giraban en torno a la idea de la dualidad del ser humano. ¿Cómo incorporar esa dualidad del bien y del mal a una historia? Todo empezó con un sueño. Lo que soñé sobre el Dr. Jekyll, confesó, fue que un hombre se ve obligado a entrar en un armario e ingiere una droga que lo transforma en otro ser. Me desperté y comprendí inmediatamente que había encontrado el eslabón perdido que estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Antes de irme a la cama, tenía muy claro casi todos los detalles de la trama. El libro es conocido por ser una representación vivida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. En la psiquiatría se hace referencia al trastorno disociativo de la identidad, anteriormente conocido como trastorno de la personalidad múltiple. La obra está localizada en el corazón de un Londres victoriano. Viene a ser una sucesión de testimonios procedentes de varios testigos, cuyo presunto fin es desvelar el misterio. Jekyll y Hyde son como una entidad disociada en dos. Hyde es la personalidad demoníaca, monstruosa de Jekyll, a quien horroriza las acciones de su doble maligno. Simboliza el mal que Jekyll se reprime a sí mismo, el cual una vez liberado, no puede ser controlado. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue publicado por primera vez en inglés en 1886. Trata acerca de un abogado que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el nuevo amigo que tiene, Edward Hyde. Es un libro de terror e intriga, en el que se pone de manifiesto un debate entre el bien y el mal. Se convirtió en un clásico de la literatura universal. Vamos a conocer un poco al autor. Robert Louis Stevenson fue un escritor y poeta escocés que nació en 1850 en el seno de una familia acomodada, hijo único de un matrimonio conformado por el ingeniero de faros Thomas Stevenson y Margaret Balfour. Tuvo una infancia dura en cuestiones de salud, ya que tenía dificultad para respirar, y esto le provocaba intensos ataques de tos. A esto se le sumaba diferentes pesadillas nocturnas, que posteriormente influenciaron la escritura de sus relatos.
Más tarde, en su edad adulta, comenzó los estudios de Derecho en Edimburgo, su ciudad natal. Después de dejar los estudios de ingeniería a los que se había matriculado por influencia de su padre, con 20 años sufre una afección respiratoria que casi le cuesta la vida, tuberculosis. Para mejorar su salud, se traslada a Francia. Ahí se dedica a la escritura. En Francia conoce a Fanny Oswald, la cual se convierte en su esposa años después. En el 1883, Stevenson publica La isla del tesoro. En el 1885 su salud empeora mucho, y ese año empezó a escribir El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Después tuvo una vida marcada por diferentes viajes y traslados de lugar. En el 1894 muere a causa de una hemorragia cerebral. Era conocida su afición al alcohol, lo que le había acarreado problemas de salud. Ante la aparición de la novela naturista y psicológica, Stevenson reivindicó el relato clásico de aventuras, en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Su estilo elegante y sombrío y la naturaleza de sus relatos y sus descripciones influenciaron a grandes escritores del siglo XX. Se lo conoce principalmente por ser autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura, como La isla del tesoro, la novela de aventuras Secuestrado, la novela histórica La flecha negra y la popular novela de horror El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dedicada al tema de los fenómenos de la personalidad. Varias de sus obras y cuentos continúan siendo populares, y algunos de estos fueron adaptados al cine, a la televisión y al teatro, principalmente durante el siglo XX. Fue importante también su obra ensayista. Fue muy apreciado en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte. Esta novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una narración que se enmarca en la época victoriana, que estuvo marcado por el progreso tecnológico. A medida que se hacía latente este progreso, la sociedad se cuestionaba los ideales imperantes, los cuales dieron como resultado un sentimiento de pesimismo, especialmente en términos artísticos. En este contexto aparecen historias como esta, donde el propio autor muestra su decepción con estos avances. También pone de manifiesto algunas tensiones generadas en este desarrollo, lo cual se refleja no solo en la particularidad de sus personajes, sino también en la ambientación oscura de la ciudad de Londres. A raíz del contexto de la novela y de las propias experiencias del autor, fue surgiendo diferentes interpretaciones. Algunas tratan de responder varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién es Mr. Hyde? ¿Cómo es realmente el Dr. Jekyll? ¿Qué significan? Y para responder estas preguntas hay que ver el significado de la dualidad, la manifestación de dos caracteres distintos en una misma persona, o estado de las cosas. Es importante este concepto porque en realidad la dualidad estuvo presente siempre en la humanidad. Siempre sentimos la necesidad de definir las cosas por su contrario. Nos sirve también para hallar nuestra propia identidad. En este caso, esta narración describe el bien y el mal. Por un lado, el Dr. Jekyll es una representación de la amabilidad, de la bondad y la responsabilidad. Al contrario, su otro yo, Mr. Hyde, el cual refleja su lado malvado, no solo a través de su personalidad, sino también de sus imponentes rasgos. Es una metáfora que se utiliza, la separación, cuando pasa a ser del Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Los personajes y los parajes escritos en el libro hacen que se pueda extraer una fotografía de la sociedad de la época. Todos ellos pertenecen a una clase social de media a alta, que vive de las apariencias. El personaje de Jekyll trata de preservar su imagen pública. Es al fin y al cabo un médico bueno y respetado. Entre tanto, Hyde representa el lado oscuro,
de esa sociedad. Es evidente que en este periodo se vivía bajo un estricto código de conducta social, donde se exigía disciplina y honestidad, pero en realidad todo era apariencia, una fachada para justificar que una sociedad ejemplar garantiza un buen funcionamiento de la misma. La realidad es que estaba bañada de grandes contradicciones y por lo tanto había una doble moral presente, especialmente en la clase alta. Poco después de la publicación, la narración de Stevenson se convirtió en una obra de culto y comenzaron a surgir diferentes adaptaciones, especialmente en el teatro y en el cine. La primera de ellas surge en 1887, con el estreno de una obra de teatro, en Boston, justo un año después de la publicación de la obra. A partir de ese momento y hasta nuestros días, la novela de Robert Louis Stevenson sigue latente a través de diferentes medios artísticos y de expresión. Stevenson era un fiel defensor de la imaginación. Él no creía que la literatura debía copiar las acciones de los hombres, sino todo lo contrario. Confiaba en la imaginación como una posibilidad inagotable del humano, como una forma de liberación. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela de terror y a su vez es una novela policial, porque tiene un fuerte componente de thriller psicológico. Desde un comienzo este relato fue demasiado fuerte y rápidamente se convirtió en popular. El mismo año de su edición, en 1886, se llevó al teatro en Londres y frases como Jekyll y Hyde están incorporados en nuestro vocabulario y en nuestra mente. Se usa para hacer referencia a alguien que lleva una vida tranquila hasta que un día explota con violencia y pasa de ser una persona buena y bondadosa a una terrible persona. Esta novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, está sin lugar a duda incorporada dentro de mis 10 novelas favoritas de terror, porque tiene un poco de todo. Tiene, digamos que, un poco de terror gótico, tiene un monstruo aterrador que acecha en la noche, y una de mis grandes pasiones, el horror psicológico, muy bien logrado. Y también tiene algo de policial, porque surge la investigación de un crimen. Es uno de los grandes clásicos del terror, una especie de estudio sobre el mal del ser humano, pero salido de la excelente pluma del maravilloso estilo literario de Robert Louis Stevenson. Una lectura bastante sencilla y está inteligentemente escrito. Próximamente voy a estar subiendo en este canal el audiolibro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya en mi podcast podés escucharlo si querés. Lo grabé hace bastantes años y es por eso que voy a volver a grabarlo para este canal, porque es un libro que cada tanto tiempo vuelvo a leer, porque es uno de mis libros favoritos de terror y cada tanto tiempo vuelvo a leerlo. Así que con mucho placer volveré a leerlo para subirlo en mi lista de audiolibros que te dejo por acá. Si llegaste hasta esta parte del video te agradezco enormemente. Muchas gracias y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des a la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video como este. Te cuento que todos los viernes estoy subiendo a mi blog un nuevo capítulo de mi novela gótica. Podés leerla completamente gratis y cada viernes subo un nuevo capítulo. Y como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. Nos vemos en el próximo video.